Dios les bendiga a todos. Yo creo que Dios quiere hablarnos a nuestros corazones. Quiere darnos una palabra a cada uno de los que estamos hoy aquí. Dios desea bendecirte en grande manera. Vamos a ver un tema que es importante. Este tema se llama la batalla en la mente. Estamos teniendo una batalla muy fuerte en nuestros pensamientos. Y vamos a entender por qué hay esa batalla. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, versículo 21 nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La Escritura dice que una persona que no tiene a Dios es enemiga de Dios. ¿En dónde? En sus pensamientos. En sus pensamientos, cuando alguien no tiene a Dios, la persona está pensando mal del prójimo, está pensando en hacer mal, está pensando en emborracharse, está pensando posiblemente en una cuestión de una relación extramarital, está pensando probablemente en robar en el trabajo, está pensando en muchas cosas. Entonces, en esos pensamientos la persona está de continuo teniendo un mundo de maldad. Esas son las personas que no tienen a Dios. Su mente está en una completa y total corrupción, y la Escritura nos dice que esos pensamientos se llevan a las acciones. Es decir, que una persona que piensa mal comienza a actuar mal. Y ese es precisamente el caminar de una persona que no tiene a Dios. Pero la Escritura nos dice, bueno, eso eras tú antes, cuando no tenías a Dios, pero ahora Dios te ha reconciliado. Ahora estás en paz con Dios. Tu vida tiene que ser lo opuesto de lo que tú eras antes. Tu mente debe de estar completamente sujeta a la voluntad de Dios. Pero ahí es precisamente donde Satanás va a pelear una grande batalla. ¿Para qué? Bueno, porque sabe Satanás que cuando tus pensamientos comienzan otra vez a disiparse en cuestiones de desánimo, en cuestiones de pensamientos malos, de hacer cosas malas, o de repente alguien dice, bueno, pues yo mejor voy a hacer ya lo malo, si yo estoy mal con Dios, pues mejor me voy al mundo y voy a hacer cosas peores que las que hacía antes. Esos son pensamientos que vienen a ti. ¿Por qué? Porque los pensamientos son precisamente la batalla donde el diablo quiere ganar, porque esos pensamientos llegan al corazón de las personas, y esos pensamientos que llegan al corazón también son manifestados en palabras. Ya estoy harto de la vida, ya estoy harto de la vida cristiana, o estoy harto de muchas cosas, y la persona al momento de decirlas posteriormente los va a llevar a la práctica. Entonces es un campo de batalla. Y en ese campo de batalla, ahí es donde tú vas a determinar si es Dios el que gana esa batalla o es Satanás y tus pasiones. La Escritura nos dice que debes de amar al Señor Jesucristo o a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿con toda qué? Tu mente. ¿Por qué crees que Dios pide que le amemos con toda nuestra mente? Precisamente porque en nuestra mente era donde nosotros estábamos continuamente maquinando cosas contra nuestro prójimo y haciendo cosas que desagradaban a Dios, porque primeramente en nuestro pensamiento es donde se comienza a gestar y a producir todo tipo de cosas malas en nuestro pensamiento. Por eso Satanás pelea en la mente para que tú tomes por válido esos pensamientos, para que tú no los deseches, para que tú estés en esa condición. ¿Cuántas veces te sientes bien físicamente, pero en tus pensamientos hay ideas como estas? ¿Para qué sigo a Dios? ¿Para qué seguir el cristianismo? ¿Para qué guardarse del mal? ¿Tiene caso seguir adelante? ¿Valdrá la pena entonces guardarse del pecado? ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? Y pensamientos pueden ser tantos. A las mujeres que no se casan, comienza a decirles por ahí un pensamiento. Bueno, mira, si tú te apartas, ahí hay muchos varones, muchos jóvenes con quien casarte. A las personas que están afligidas por el dinero dicen, mira, si tú te dedicaras a otra cosa, tu vida sería diferente. Si dejaras lo espiritual, entonces tu vida sería otra. Si te dedicaras al fraude o hicieras esto o hicieras lo otro.
pensamiento tras pensamiento, situación tras situación. Es como si viniera una avalancha a tu mente y te dijera cosas. Una mujer que es tentada a la amargura contra su marido pensará: tu esposo no te quiere, tu esposo solamente piensa en él, tu esposo es un egoísta, tu esposo no quiere nada contigo. O comenzará aquellas personas celosas que en su vida pasada eran gente muy celosa, comenzarán a tener pensamientos: mira cómo se le quedó viendo a esa mujer, o mira cómo tu esposo o tu esposa está mirando a aquella persona, o mira, está platicando con tal, y los pensamientos vienen unos tras otros, y entonces la persona comienza a pensar mal y a sentir cosas contra su esposo o contra su esposa, y todo eso en el ámbito de la mente. Si una persona está amargada por cualquier situación o estuvo amargada, los pensamientos que vendrán a esa persona serán de resentimiento. Mira cómo te trató, no te hizo caso. Mira, fuiste a hablar con él y ni siquiera tuvo la amabilidad de escucharte con atención. Mira nada más qué persona es esa que que ni siquiera se acerca a platicar contigo. Pensamiento tras pensamiento. El asunto es que los pensamientos pueden ser tan diversos dependiendo de lo que era la persona antes. Si tú eras una persona adicta a la pornografía, seguramente los pensamientos que vienen son de imágenes sexuales, son de acciones sexuales, son de cosas que van a venir una tras de otra. ¿Para qué? Para que tú entonces seas atraído y seducido y vuelvas otra vez a regresar al camino de perdición. Por eso Satanás lo sabe perfectamente, que la mente es el campo de batalla donde muchas personas son tomadas por asalto y ni siquiera se dan cuenta. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando una persona está teniendo pensamientos pecaminosos, la Escritura le llama la carne. La carne no es propiamente lo que nosotros estamos palpando con nuestros sentidos, no es tu cuerpo. Cuando tú lees en la Escritura la carne, esa palabra carne en el griego es la palabra sarx, que significa las pasiones pecaminosas, significa los deseos desordenados, significa aquellos deseos que te están llevando, que te quieren seducir a hacer lo malo. Esa es la carne. Entonces la Escritura nos dice: porque el ocuparse de tus deseos desenfrenados, de tus pasiones, de aquello que ofende a Dios, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7, por cuanto los designios o los pensamientos, es la misma palabra, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aquí está la batalla más fuerte. Los designios, los pensamientos de la carne, los pensamientos pecaminosos, los pensamientos de odio, los pensamientos de lujuria, los pensamientos de hacer mal a alguien. Esos son los pensamientos de la carne. Y la Biblia nos dice que hay como que una batalla adentro. Y esa batalla está de continuo. Ahora, déjame explicarte algo. Hay personas que creen que una vez que Dios les ha perdonado, que Dios ha lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, creen que ya no van a tener esos pensamientos y están equivocados. Esos pensamientos vendrán cuando menos te lo esperas. Y otra vez, si eras adúltero, otra vez a adulterar. Si eras una persona alcohólica, también tus pensamientos te llevarán a cuando estabas en el alcoholismo y te relacionabas con todo tipo de personas. Si eras una persona que te dedicabas a los negocios ilícitos, los pensamientos vendrán en esa área. Cada persona vendrá y será tentada de esa manera. La Biblia le llama eso a un periodo de tentación. Pero déjame decirte algo, esos pensamientos vienen y aunque tú hayas sido lavado y perdonado por Jesús, esas tentaciones vendrán en algún momento, se irán quizás temporalmente, pero regresan. Es un campo de batalla muy, muy fuerte. No podemos evitarlo. No podemos evitar que esos pensamientos vengan. Aún las personas más santas, más consagradas, más llenas del Espíritu Santo, vendrán también las tentaciones y sus pensamientos tratarán de inundarle. ¿Para qué? Para hacerle volver atrás, para desanimarle, para que los pensamientos lleguen y comiencen a confundirle. Por eso es una batalla bastante fuerte.
Y tú debes de ser consciente de que esa batalla está en tu alma, que es real, que los pensamientos que tú tienes muchas veces no provienen de ti. Sin embargo, vienen muchas cosas a tu mente, muchas cosas que te hacen sufrir, muchas cosas que te hacen dudar, muchas cosas que te condenan y que te hacen sentir la peor persona y que te hacen dudar. Tú no mereces nada de Dios, tú no mereces ni estar aquí, no mereces la vida espiritual, no mereces. Y sabes, cuando le hacemos caso a ese tipo de pensamientos, comenzamos nosotros mismos a desanimarnos. Comenzamos nosotros mismos a decir, sí, cierto, yo no merezco nada. Sí, cierto, mi vida está muy mal. Sí, cierto, yo soy una persona que está bien perdida. Sí, cierto, yo soy esto. Sí, cierto, la verdad es que yo lo que viví. Sí, cierto. Y comienza tu mente a confundir y a generar tanta confusión que comienzas a sentirte completamente extraviado. Qué importante es entender que esa batalla está allí, muy independientemente si eres cristiano o no. Al cristiano vienen las tentaciones, al que no es cristiano también los pensamientos están allí, pero de manera permanente. En el no cristiano hicieron ya su casa esos malos pensamientos. Por eso la gente no cristiana es maliciosa en grande manera, desconfía de todo mundo. Por eso las personas que no tienen a Dios son personas que continuamente están pensando en mal y sacar provecho de cualquier circunstancia, de aprovecharse de su prójimo o de hacerle mal o de estar pensando mal o hablar mal de él. Y en esta vida la gente que no tiene a Dios es como la ley de la selva. El que hace mayor maldad es aquella que es más fuerte, el que tiene los recursos para hacerlo. El que tiene mayor maldad es la persona que comienza a sobresalir. Porque esa es la ley de la selva, es la gente que no tiene a Dios. Pero la persona que tiene a Dios también vienen pensamientos. Y es importante mantenerlos a la raya, es importante limitarlos para que eso no venga a destruirnos. Proverbios 23, en la primera parte del versículo 7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú dejas que en tu corazón comience a darse, lo que tú permites en tu mente, eso es lo que se comienza a sembrar. Y entonces eso tarde que temprano va a dar un fruto, y a veces bastante malo. Necesitas en verdad agarrarte de Dios y comprender que efectivamente los pensamientos es algo que pueden ser destructivos, que pueden ser dañinos. Yo quiero preguntarte en esta mañana si has tenido pensamientos de desánimo, si has tenido pensamientos como si fuera de verdad una catarata que viene para desanimarte, que si has tenido pensamientos que te angustian y te oprimen, pensamientos que comienzan a hacerte experimentar en tu cuerpo mucha opresión, que comienzas a tener miedo, que comienzas a tener desesperanza y que en tu mente estás, ¿y qué va a ocurrir? ¿Y qué va a ocurrir si tengo una enfermedad fulana o una enfermedad tal? ¿Qué va a pasar si en mi vida viene esto? ¿Qué va a ocurrir con todas estas situaciones? Y comienza el pensamiento a oprimirte y a oprimirte y a oprimirte y a oprimirte. Si esa es tu condición, quiero decirte que Dios tiene una solución a todo lo que estamos viviendo, a todo lo que estamos pasando. Pero es importante comprender cómo actúa el diablo en nuestra vida para destruirnos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 nos dice, refiriéndose a la gente cristiana, pues aunque andamos en la carne, todos los creyentes andan en un cuerpo de carne. Usted tiene un cuerpo de carne, yo tengo un cuerpo de carne, y todos los cristianos igual. Y todos los creyentes, aunque han sido lavados en la sangre de Jesús, los deseos allí están. Y las tentaciones pueden venir en algún momento a cualquier persona. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O es decir, no andamos según nuestros propios deseos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Son los pensamientos. Son aquellas tentaciones que vienen a seducirnos, que tratan de invitarnos a hacer lo malo. ¿Qué puede haber en tu mente? Puede haber muchísimas cosas. Y eso depende de
de tu edad, depende de tu circunstancia, depende de lo que tú hayas vivido anteriormente, depende de lo que estás pasando. Puede ser que se te murió un familiar y vengan sentimientos muy desagradables, o estés muy desanimado, los pensamientos vienen uno tras de otro. Entonces, aunque andamos en la carne, el cristiano no militamos según la carne, sino que Dios nos ha dado armas de esta milicia para destruir las fortalezas. ¿Cuáles son esas? En el versículo 5 te dice cuáles son. Derribando argumentos. ¿Qué argumentos? Los que vienen aquí a nuestra mente, los que vienen a confundirnos, los que vienen a hacernos pensar que estamos mal. Y esos argumentos pueden venir solamente a nuestra cabeza o pueden venir de otra persona. Pueden venir argumentos de falsa doctrina. Pueden venir argumentos de personas que están cercanas a nosotras y nos dicen: ¿para qué te pierdes? ¿Para qué pierdes la vida? ¿Para qué dejas de disfrutar tantas cosas? ¿Para qué? La vida es hermosa, mira, disfrútala, gózala. ¿Para qué dejas de hacer lo malo? ¿Para qué dejas de tomar? Son argumentos. Y toda altivez, la palabra altivez o la palabra altivo es alguien que se cree mucho a sí mismo o que está en una soberbia. Pero esta altivez de la que habla la Escritura es aquella que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y la palabra conocimiento no es el conocimiento meramente intelectual, sino la vivencia que cada creyente tiene. Entonces esa vivencia va a ser cuestionada, a lo mejor por la persona que más amas, a lo mejor por las personas que están cercanas a ti o en tu trabajo y que comienzan a señalarte y a criticarte. Y la Biblia nos dice: llevando cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia a Cristo, a la obediencia a Cristo. La Biblia da una metáfora de cómo es esto o cómo ocurre esto. Nos habla de los dardos de fuego del maligno. ¿Qué eran los dardos? Bueno, cuando había guerras llegaban y sitiaban una ciudad, el ejército enemigo tomaba unas flechas que estaban encendidas en la punta, y como en las casas eran hechas de paja o de algún otro material incendiable, aventaban la flecha y entonces caía en el terrado que representa la casa, y entonces caía la flecha y se incendiaba la casa, y entonces las personas comenzaban a apagarlo, pero como eran muchísimas las flechas, se comenzaban a incendiar todas las casas y eso generaba descontrol, y entonces eso hacía que la ciudad quedara completamente fuera de la batalla y distraída de lo que realmente era importante, por salvaguardar su propia casa, y entonces entraba el ejército enemigo. Esa es la idea o la metáfora que da la Escritura respecto a los dardos de fuego del maligno y que lo representa en las Escrituras perfectamente. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 17, ahí está la metáfora completa. Vestidos toda la armadura de Dios. ¿Qué es una armadura? Es una vestimenta especial para la guerra, que en muchas ocasiones estaba hecha por metal y también por tela muy gruesa, o en este caso cuero, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y te dice con toda claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, la primera verdad que brinca o que te muestra Dios es que hay una guerra, hay una batalla, y una batalla fuerte. A veces te preguntas: ¿por qué cuando eres cristiano las cosas se te van complicando? ¿Por qué cuando eres cristiano las cosas comienzan a irte mal en grande manera? Cuando yo comencé a buscar de Dios, pensé que la vida cristiana era muy sencilla. Yo decía: pues si la gente afuera se porta mal, si es drogadicto y de repente lo apuñalan, o de repente la persona comienza a defraudar y lo mataron, le dieron de balazos, entonces uno dice: eso es normal, causa y efecto. Pero uno piensa, si uno ya busca a Dios, entonces ya no hay problemas. Tenemos una vida tranquila, una vida cómoda, una vida sencilla, una vida en santidad, una vida agradable, una vida correcta. Pero entonces cuando tú empiezas a buscar de Dios, te comienzas a dar cuenta que ni es una vida tranquila, ni es sencilla, sino que es muy complicada y que vienen muchas cosas que van a ir contra ti. Y de repente dices: ¿por qué? Quizás eso te desconcierta, como a mí me desconcertó muchísimo al principio. ¿Por qué razón? Porque es una guerra. Entonces esa guerra es contra Satanás y sus ángeles, y que ellos tienen la facultad de hacer guerra en tus pensamientos. Y en esos pensamientos
ellos van a tratar de desanimarte de que confíes en Dios. Van a venir pensamientos, no, Dios no es cierto, Dios no existe. Si Dios existiera, ¿a poco no te va a ayudar? O si Dios existiera, ¿a poco no pudo ayudar a tu familiar? Y si Dios existiera, ¿a poco Dios no pudo evitar la enfermedad que tienes? Y si Dios existiera, ¿a poco Él no tendría el poder para ayudarte en lo económico y no estuvieras batallando tanto en tu economía? Si Dios existiera, y comienzan un argumento tras otro argumento. Y entonces debemos de comprender, la vida espiritual es una batalla muy fuerte. Pero debemos de comprender que nuestra lucha no es con algo físico, no es contra sangre y carne. No es contra personas. Cuando alguien de repente viene y te comienza a decir cosas horribles, no tienes una lucha contra esa persona, sino más bien lo que está detrás de la persona. Cuando alguien comienza a presionarte en la calle o comienza a insultarte y comienza a tentarte para que le digas de majaderías o lo golpees o trates de hacer cosas contra esa persona y comienza a insultarte, entonces tú puedes decidir hacer eso y pecar contra Dios. Y entonces sí, el diablo se te va a venir encima y te va a decir, eres un hipócrita, eres un mentiroso, eres una persona falsa y estás muy mal. Y comienza la condenación como una catarata. Pero ¿quién está detrás de la persona que te incitó? No tenemos lucha contra sangre y carne, nos dice la Escritura. Entonces, ¿contra quién? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para no entrar en detalle en este tema que es espiritual, solamente puedo decirte, es una horda de demonios, es un ejército de demonios. Y ese ejército de demonios viene para destruir. Y lo van a hacer y van a pegar donde más duele y lo van a hacer de manera muy cruel. En los pensamientos es donde van a tener su campo de batalla. Esa es la arena puesta para que venga la guerra, para que venga la confrontación. En tus pensamientos, en mis pensamientos y en los pensamientos de cada persona. Entonces te aconseja la Escritura en el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la tentación. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos, las flechas de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces ahí te dice todo lo que tú tienes para defenderte. Y lo que te da es simple y sencillamente una armadura que es simbólica y que representa varias cosas. Pero algunas en particular te van a ayudar contra esta guerra. Primeramente el yelmo de la salvación, que es un casco. El yelmo es un casco de hierro que se ponían los guerreros antiguamente para que cuando les dieran un golpe o llegara una flecha no los matara. Entonces es importante tener clara nuestra salvación. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 2 nos dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí San Pablo nos dice que no nos dejemos de mover de nuestra forma de pensar, pero de nuestra forma de pensar conforme a Dios, conforme a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa palabra mover o ser movido en el griego significa agitar, como cuando algo lo agitas fuertemente, o molestar, o derribar, o destruir. En otras palabras, los pensamientos que tú tienes de Dios, de la santidad, del amor al prójimo, de vivir correctamente, de guardarte de la mentira, de guardarte del odio, de guardarte de cualquier maldad, es algo de Dios. Y eso Dios lo ha puesto en tu corazón. Y el Espíritu Santo continuamente lo reafirma y la Escritura te vuelve a reafirmar en esa verdad. Pero entonces viene el diablo a zarandearte y a moverte. Acuérdate que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Te ha pedido para moverte, te ha pedido para
para moverte de tu firmeza. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Bueno, lo que pasó con Pedro es que él estaba muy seguro, pero no en Dios, estaba muy seguro en él. Y Pedro decía, Señor, si me fuera necesario ir a la muerte por ti, yo lo voy a hacer. Si me fuera necesario poner mi vida por ti, Señor, yo la voy a poner. Y entonces fue cuando Jesús le dijo eso. Pero él no entendía que la fuerza espiritual viene de Dios, no de nosotros. Él estaba convencido en ese momento. Él sí creía que amaba a Dios con todo su corazón. Y es más, él estaba dispuesto a hacerlo, pero llegó la prueba. Y comenzó la tentación, y comenzó la circunstancia, y comenzó el diablo a zarandear, a zarandear, y a zarandear, y a zarandear. Cuando le preguntaban, ¿tú eres de los de Jesús? No conozco al tal. Sí, tu forma de hablar te delata, hasta tu forma de ser. Y empieza la presión, y la presión, y la presión, hasta que el hombre maldice, no conozco al tal. Entonces Pedro cayó. Imagínate cómo los demonios hicieron fiesta y se fueron contra él en los pensamientos. No que muy santo, no que un hombre de Dios, no que un hombre muy consagrado, no que alguien que proclamaba a Dios y que estaba dispuesto a dar tu vida. Eres un mentiroso, Pedro, eres un falso, eres un hipócrita, eres lo mismo que todos los hombres, y en ti, Pedro, no hay verdad alguna. Mejor ya vete de aquí, no sirves para nada, no sirves para el reino de Dios, ni para anunciar el evangelio, ni mucho menos para ser testigo de Cristo. Pedro, estás mal. Y efectivamente Pedro estaba mal, Pedro estaba caído completamente. Pero Jesús dijo, pero yo he rogado que vuestra fe no falte, Pedro. ¿Quién fue el quien levantó a Pedro? Jesús lo levantó. Jesús ya sabía lo que iba a acontecer con Pedro, y Jesús fue quien lo levantó. Y una vez vuelto Pedro, confirma a tus hermanos. En otras palabras, quien nos ayuda es Dios. Es una batalla muy fuerte. Pero tú puedes estar confiando en ti mismo. No, a mí no me va a pasar nada. No, yo no tengo problemas. Sí hay algunos pensamientos malos. Sí hay algunas preocupaciones en mí. Bueno, sí veo cosas que creo que puedan afectar mi vida, pero no creo que sea para tanto. Yo creo que voy a seguir. Oye, ¿no te das cuenta que muchas personas han vuelto atrás? ¿No te has dado cuenta que otros más fuertes que tú ya no están? ¿No te has dado cuenta que el diablo ha hecho de las suyas con gente que decía estar firme igual que tú? Créeme que el diablo no está jugando y no va a jugar con nadie. Y si él pudiera destruirte, lo va a hacer. Y si él pudiera matar a algún familiar tuyo, como lo hizo con Job, a sus hijos, él estaría feliz y haciendo fiesta. Ya ves, yo tengo más poder que tu Dios. Ya ves, yo puedo hacer más cosas que tu Dios. Es una batalla muy fuerte. Es un zarandear tu vida. No está jugando el diablo y no es cualquier cosa. Es un zarandearla. Entonces podemos mirar con toda claridad ya en las Escrituras que en ese campo de batalla que son tus pensamientos hay una fuerza, que es la fuerza de Dios que te ha rescatado y te ha limpiado. Es Dios, es su presencia, es la persona preciosa del Espíritu Santo morando en la fe en tu corazón. Es la sangre de Jesús que te limpió de todo pecado. Es Dios quien perdonó tus faltas, quien curó y perdonó tus iniquidades. Es Dios el que te rescató del hoyo. Es Jesús el que hizo la obra. Pero viene otra fuerza. Esa otra fuerza es el diablo. Y esa fuerza también la conoces. Y te voy a decir por qué la conoces. Porque en el tiempo que no tuviste a Dios, te tenía apresada esa fuerza también. Y era el hombre fuerte. Por eso la Escritura lo describe como el hombre fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre fuerte? Porque la forma de aprisionarte es manteniéndote en una total esclavitud al pecado. Es agarrarte y no soltarte en tus vicios, en tus amarguras, en tus celos, en tus odios. Es cuando gritabas de desesperación y decías, ya no puedo más. Ya no aguanto más, mejor me voy a quitar la vida. Ya no puedo seguir adelante en esta condición de miseria. No aguanto. El hombre fuerte te tenía aprisionado. Y entonces es cuando tú dijiste, Dios, ayúdame. Yo no quiero esta inmunda vida. Yo no quiero esta condición miserable. ¿Te acuerdas de la violencia familiar? ¿Te acuerdas cómo tu esposo te golpeaba? ¿Te acuerdas cómo él te insultaba? Y cómo veías en sus ojos, en el brillo de sus ojos, el odio para decirte cosas y para humillarte y para ofenderte. Satanás es terrible y no tiene compasión de nadie. Pero cuando Dios te rescata de ahí, entonces Satanás se queda diciendo, yo voy a ir por ti y voy a pelear hasta el final por ti. Entonces es una carrera donde hay una lucha muy fuerte.
El reino de Dios que se ha establecido en tu corazón, pero el reino de las tinieblas que te quiere regresar. No, tú eras de acá y aquí te vas a quedar. Tú saliste de la amargura o saliste de todos los pecados sexuales y de toda la inmundicia y basura de tus pensamientos. Te vas a regresar y aquí te vas a quedar y va a estar tu condición peor. Porque la Biblia dice que aquel que vuelve atrás, entonces vienen otros espíritus inmundos peores y hacen que la condición o el postrer estado de ese hombre vuelva a ser peor. Ahora, déjame decirte una cosa, eso con el consentimiento de tu voluntad. Cada quien es responsable de sus actos ante Dios. Entonces es una guerra y no hay tregua. Esa guerra es hasta el final, hasta que te mueras, estás tú agonizando y el diablo todavía va a traer pensamientos y te va a decir, niega a Dios, duda de Dios, duda de que tú eres salvo, duda de que tú estás bien, duda de que Dios te ama, duda de todo. ¿Por qué? Porque todavía tu alma la quiero aún arañar hasta el final y si me la puedo quedar, la voy a luchar hasta el último, hasta el final. Es una batalla entre Dios y Satanás. Quiero platicarte una metáfora de una persona que soñó algo. Estaba en esta batalla que te estoy platicando y decía, dentro de mí hay como dos lobos que están luchando. Uno es el del bien y otro es el del mal. Otros son de mis pasiones pecaminosas, de mis pasiones bajas, de cosas malas que quiero hacer, y el otro de cosas buenas. Y estaban trabados en una lucha, peleando terriblemente. Y entonces le pregunta a alguien, ¿tú quién crees que gane? La respuesta que le dio el hombre que estaba escuchando la anécdota era, al que tú alimentes, al que tú le des puerta, al que tú le digas sí, ese va a ganar. Viene la influencia de Dios, pero también viene la influencia del diablo. ¿A quién le vas a hacer caso? Esa es una decisión tuya. Los pensamientos es el campo de batalla. Satanás quiere que tu mente carnal, que tu mente se haga carnal y quiere que sea pecaminosa y mundana. Pero Dios quiere que tu mente sea espiritual, que sea pura y que sea santa. ¿De quién va a depender? Ahí están las dos cosas. ¿A quién le vas a hacer caso? Eso va a depender completamente de ti. Dios y su influencia viene, te invita, te ayuda, te fortalece, pero tú vas a decidir la última parte. Vamos a describir las estrategias del diablo para entonces seducirte y atraerte. Si ya eres creyente, las estrategias que va a utilizar para regresarte a la condición que estabas antes. La primera estrategia es cuestionar la autoridad de Dios. Cuestionar a Dios en todos los sentidos. Puede haber argumentos como puedes convertirte sin Dios o puedes vivir pecando y no hay problema. Puedes llegar al cielo pecando, no importa. Todos son hijos de Dios. Esa es una exageración, las cosas que te dicen en esa iglesia. No, todos los caminos te llevan a Dios y finalmente tienes una muy buena actitud, adelante. Y tantos argumentos que pueden venir, todo contra Dios. Alguien dijo, mira, ¿qué cosa es pecado y qué cosa no es? ¿Qué cosa es buena y qué cosa es mala? Decía alguien. Y decía alguien, por ahí un líder espiritual de una religión muy grande, decía, mira, muy sencillo, todo lo que te haga sentir bien, no te preocupes. Si se te hace sentir bien, si sientes que eso es agradable para ti y la otra persona también, o las otras personas con las que vives eso están bien, no hay problema porque no le están haciendo daño a nadie. Muy bien. Si vamos bajo esa lógica que no está en la Biblia y que es un razonamiento humano y satánico, entonces, si yo me drogo con un amigo y estamos drogándonos y estamos de acuerdo y nos drogamos y no le hicimos daño a nadie, entonces estamos bien. Entonces nuestra vida no tiene problema, eso no es pecaminoso. Bueno, dirán los dos jóvenes, si nosotros fornicamos y entonces estamos de acuerdo en fornicar y no nos hacemos daño y estamos de acuerdo, entonces no es maldad, estamos bien. Bajo ese argumento, entonces cualquier cosa cabe y cualquier cosa puedes vivir o hacer siempre y cuando te sientas bien y no le hagas mal a nadie. Entonces eso se vuelve una falacia, se vuelve un engaño del diablo y una mentira que te atrapó, una filosofía del demonio para engañar a las personas. Y quiero decirte que esas filosofías demoníacas están por todos lados
En las universidades las gritan y las proclaman. No, pues haz tu uso de tu sexualidad, nada más cuídate. No hay problema mientras sea un acto consensuado. No te preocupes mientras las cosas salgan bien, mientras no haya embarazo ni enfermedades. Todo bien, adelante, adelante. Son argumentos del diablo, adelante. Pero cuando la persona está traspasada ya en su alma, cuando ya fracasó, cuando le vino la enfermedad de transmisión sexual, cuando la persona ya fracasó en su vida, cuando la persona de verdad fue destruida, entonces llega el diablo y se ríe. Pues tú lo creíste. La ley de Dios es perfecta que convierte el alma, dice la Escritura. La ley de Dios es perfecta. Cuando comienzas a argumentar contra la ley de Dios, cuando comienzas a vivir conforme a otra filosofía propia o de alguien más, entonces el diablo te está agarrando y tú no sabes que él está apropiándose de ti. Alguien puede decir, no, pues yo puedo vivir en este pecado y practicarlo y no hay problema. ¿Qué tiene? Finalmente Dios es misericordioso. O como alguien dice, bueno, yo peco y le pido perdón. Yo peco y le pido perdón a Dios a cada rato. Yo peco y Dios me va a perdonar toda la vida. Yo peco, pero ¿no has leído la Biblia? Que Dios, algunas personas, aún con su arrepentimiento, Dios ya no los perdonó, como a Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura y después procuró el arrepentimiento con lágrimas y no hubo oportunidad, dice la Biblia. Entonces, no juguemos con las cosas de Dios, porque si Dios no perdonó a esa generación de Noé, si Dios no perdonó a Esaú, si Dios no perdonó a los murmuradores del Antiguo Testamento, ¿tú crees que nos va a perdonar a nosotros si vivimos en pecado y lo ofendemos y comenzamos a justificar nuestras faltas y comenzamos a argumentar diabólicamente? No está tan mal, no le hago mal a nadie, no esto, no lo otro. Y comienzas a argumentar a tu pecado y comienzas a ponerle flores o comienzas a decir que no es tan malo. Mira, estás jugando con fuego, el diablo te está aprisionando. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En el último tiempo va a haber una horda de demonios hablando, enseñando cosas espirituales, hablando y enseñando. ¿Para qué? Para que la gente caiga, para que la gente sea seducida, para que la gente sea arrastrada por todos aquellos falsos ministros que les llevan a pecar, a murmurar, que les llevan a odiar, que les llevan a hablar mal de su prójimo, que les llevan a quebrantar claramente los mandamientos de Dios. Y esa gente ciega no dice nada, sino que van tras ese líder falso que les enseñó a pecar, diciéndoles que como quiera se van a ir al cielo. En el último tiempo van a venir demonios en forma de ministros, demonios en forma de gente que va a parecer buena, pero de repente en lo secretito van a estar murmurando. Sí, mira, esos están perdidos, están engañados, están esto. Oye, pero tienes pruebas para demostrar lo que estás diciendo. No tengo pruebas, pero a mí me dijo mi comadre que están mal. Oye, entonces lo que dijo tu comadre ya lo das por hecho y no hay pruebas y no hay ninguna cuestión contundente para juzgar a alguien. ¿Te parece correcto hablar a la espalda de una persona sin haber comprobado lo que estás diciendo? ¿Te parece correcto que un ministro comience a hablar de personas sin haber oído ni que le conste ni tenga las pruebas contundentes para hablarlo? Qué terrible que las personas tomen el ministerio o la autoridad espiritual para arrastrar a otros a pecar. Dios no ve ni va a tomar por inocente al que es culpable. En el último tiempo va a haber una tentación muy fuerte. Va a haber gente que te va a invitar a pecar, pero pues si es un hermano espiritual, pero si es una persona que es creíble, si te invita a pecar, aléjate de esa persona. Si te invita a hablar mal de tu prójimo, aléjate de esa persona. Si te invita a hacer lo malo, aléjate de esa persona. Porque la Escritura nos dice que en los tiempos finales iban a tener apariencia de piedad, pero iban a negar la eficacia de ella. A esto se evita, dice la Escritura. ¿Cuál es la otra estrategia del diablo? La carne, los deseos que hay en ti. Debes de entender y conocer lo que hay en tu vida. ¿Por qué razón? Bueno es conocer a Dios desde la niñez. Bueno es ser instruido en la palabra de Dios desde pequeño. Bueno es tener las experiencias de Dios en tu corazón desde más temprana edad. Te voy a decir por qué. Porque muchas personas llevaron 20 años en la droga, en el alcohol,
O algunas personas que vivieron muchos años en los resentimientos o esclavizados a la pornografía, o personas que vivieron una vida de verdad completamente perdida en todos los sentidos, adulterando, engañando, matando, no teniendo escrúpulos, robando, adulterando documentos, haciendo fraudes, diciendo mentiras por doquier. Bueno, esas personas que en su edad adulta vivieron así, haciendo todo lo malo de sus pensamientos y dejándose de ir a todos sus pecados, ellos desarrollan un apetito más fuerte por las cuestiones pecaminosas. Una persona que vivió en la lujuria, en los pecados sexuales, de repente tiene una relación normal y quiere experimentar más, y de repente tiene relaciones con más personas o personas en grupo, y ahora eso tampoco le satisface. Ahora personas de su mismo sexo, de repente comienza a innovar más cosas y más situaciones, y comienza a haber una mayor desviación en su sexualidad, de tal manera que la persona en esa área se volvió más vulnerable. Ahora, esa es una desventaja, porque esa persona va a estar batallando todavía con pensamientos, porque esos pensamientos le van a recordar lo que vivió. ¿Te acuerdas cuando estabas con esas dos mujeres? ¿Y te acuerdas cuando tú viviste eso? ¿Y te acuerdas cuando experimentaste y aquellas cosas que viviste? Y entonces tu pensamiento vendrá, pero tu cuerpo también comenzará a sentir sensaciones, y entonces inmediatamente vendrá el diablo y te sugerirá: ¿por qué no lo vives otra vez? ¿Por qué no vuelves a experimentar eso otra vez? ¿Por qué no vuelves otra vez a hacer lo que vivías antes? Y comienzas a sudar y comienzas a sentir algo. ¿Por qué? Porque estás siendo atraído y seducido. Entonces la carne, mientras tú más la soltaste en la vida, mientras más te dejaste guiar por las pasiones, mientras más desbordaste tu pasión, esa es tu fragilidad también, ese es tu talón de Aquiles, y el diablo lo conoce perfectamente. Si eras una persona avara y que solamente vivías para el dinero, también eso es una debilidad. Por eso es bueno conocer a Dios desde temprano. Serás menos vulnerable. Pero una persona que vivió de todo en la vida, sus pensamientos van a estarle siendo una trampa continua. Y el diablo sabe que va a estar tocándole y tocando y tocando una y otra vez insistentemente. Él vivió esto. Y el pensamiento viene. La carne es una de las armas más fuertes de Satanás. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice allí? Que San Pablo veía una ley en sus miembros, en su cuerpo, una ley o en sus pasiones que se revela contra la ley que está en su mente. El mandamiento está claro: no adulteres, no forniques. Está claro: no mientas, no adulteres. Pero dice: veo otra ley en mis miembros que me lleva ¿a qué? Cautivo. ¿Qué es un cautivo? Una persona que está apresada. ¿Y te lleva a qué? A pecar. Qué difícil. Quiero decirte que si no fuera por Dios, estaríamos hechos pedazos. Si este mundo, el Espíritu Santo se retirara, yo te puedo asegurar que un año no existiría la humanidad. Imagínate nada más. Puedes ver las escenas de violencia, cómo pueblos enteros se matan, porque de repente hay dos tribus, unos contra otros. De repente uno mató al otro por discriminación racial, porque unos eran más oscuros que otros, llegaron y los mataron. Y de repente los otros dijeron: nos vamos a vengar, y de repente vienen con toda la furia y hacen pedazos a la otra tribu. Querido amigo, eso existe, eso es real. Acuérdese de los genocidios en África, esas son cosas reales. Y se hicieron pedazos y con machete en mano se descuartizaron unos a otros. Ahora, eso es en las cuestiones de las tribus. Y usted dirá: no, es que esa gente no estudió, o esa gente no sabe nada de educación. Querido amigo, la gente con toda la educación y con toda la tecnología hizo masacres. Acuérdese de Hitler, que tenía tecnología de punta en su tiempo. Entonces la humanidad no cambia. La naturaleza pecaminosa del ser humano está allí y es destructiva en grande manera. Si el Espíritu Santo se alejara, haría pedazos el diablo esta humanidad. Al igual que ha hecho pedazos familias, por los resentimientos y los rencores que cada quien tiene, y porque se odian entre hermanos, y porque no se hablan por la herencia, y porque uno quiso ser más voraz que el otro, y porque el otro no se quiso dejar, mató a uno, y entonces las cosas se complicaron en grande manera. Querido amigo, si el Espíritu Santo, que es Dios,
no detuviera o no frenara la maldad de los hombres, si no le dijera, mira, yo quiero ayudarte, si no les dijera, ¿por qué no cambias? Tiene que haber otra vida. Ahí comienza el santo y bendito Espíritu de Dios a hablarte en algún momento que a lo mejor ni cuenta te das, y te entra un momento de lucidez y dices, caray, ¿por qué vivo amargado? ¿Por qué vivo en tanta violencia? ¿Por qué soy tan agresivo? ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué? Al menos una idea vino ya a tu cabeza y te iluminó. Eso es el Espíritu Santo. Cuando comienzas a hacer análisis de tu propia vida y dices, bueno, ¿en qué he invertido todo lo que he vivido? ¿Y qué he hecho de esta vida? Dios es el que nos ayuda a salir adelante. La Biblia nos dice también que una estrategia del diablo es que ya cuando alguien está apresado, lo deja ciego completamente. Es como cuando a alguien le sacan los ojos y ya no puede ver. Pero no se está refiriendo a los ojos físicos, sino al entendimiento. Satanás obra sobre las mentes para cegarnos completamente. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el diablo tiene una particularidad. Una de sus armas es cegar completamente el entendimiento del incrédulo. Así como cuando a alguien le sacan los ojos, ya no ve. Bueno, una persona que le sacan los ojos quiere decir que su mente ya no razona lo espiritual, quiere decir que su mente ya no piensa en lo espiritual, ridiculiza lo espiritual. Lo de Dios no existe, lo de Dios es una mentira, y comienza a hacer chistes de lo espiritual y se cree intelectual, y la persona dice, no, la Biblia tiene muchas contradicciones, pero ni las comprueba, ni comprueba sus dichos, ni siquiera lee la Biblia completa. Como cuántos ignorantes critican la Biblia y se llenan su boca para decir que Dios no existe ni la Biblia, y de repente le preguntas de una manera muy sencilla, bueno, ¿ya leíste al menos la Biblia del Génesis Apocalipsis? Completo. Porque para poder juzgar un libro al menos hay que leerlo. Ah, no, pero es que yo leí en un libro que en esta parte de la Biblia, no, mira, has leído la Biblia, no seas ni deshonesto, eres muy deshonesto contigo mismo y solamente estás prejuiciado. No estás queriendo en verdad que la luz de Cristo te alumbre. Al igual que muchas personas incrédulas que comienzan a cuestionar a Dios. Y bueno, ¿qué? ¿Dios nos va a dar de comer? ¿Que Dios va a tener cuidado de nosotros? Ah, entonces Dios va a pagar las medicinas. Dios va a pagar la operación. Dios va a pagar. Ya me tienes harto con tu Dios. Dios no existe. Ciertamente es difícil para el incrédulo, para el que le han quitado los ojos, comprender de manera espiritual. No lo puede comprender. Para el ciego solamente es lo que yo tengo en mi mano, es lo único que me va a ayudar. Tengo dinero, es lo único que me va a sacar adelante. Pero está ciego, porque el ciego no entiende que cuando alguien puede enfermar, ni con todo el dinero del mundo lo sacas adelante, porque la vida y la muerte está en la mano de Dios. Pero el soberbio dice, no, es con mi dinero, voy a pagar el mejor hospital, voy a pagar los mejores especialistas. Bueno, vete al último rincón del mundo y paga si quieres toda fortuna, así como quieras. Si Dios dice que la persona no sana, punto. Hay cosas que no puede el dinero, muchas cosas que no puede el dinero. Puedes apilar todas las fortunas y como quiera no tienes una familia, como quiera tus hijos no te pueden ver y están amargados contra ti, con todo el dinero del mundo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Y la luz en la tiniebla resplandece, pero imagínate ya para que una persona esté tan ciega que estando toda oscura, si de repente resplandezca la luz y no quiera creer, no existe, eso es pura falsedad, nos quieren engañar, nos quieren manipular, nos quieren meter miedo de que existe un infierno, o nos quieren vender la idea, nos quieren sacar nuestro dinero. Las religiones son para eso, para el dinero, para sacar dinero, son mercaderes, son gente muy abusada, muy lista, hijo, entiende que esas cosas son así, la gente nada más manipula a la gente, pero esas son cosas y son patrañas de hombres. No, eso es para sacar dinero. Les importa el dinero. Mucha gente sí, pero Dios no se deja sin testimonio. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es Dios allá en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios es real muy a pesar de quien lo niegue. Opera Satanás con los incrédulos, hablándote cosas muy duras, confrontando tu fe, como alguien por ahí en alguna ocasión, en una anécdota terrible, llevaron a unos niños que tenían hambre y les comenzaron a decir, bueno, niños, ¿creen que exista Dios? Uno que otro decía, sí existe Dios.
Bueno, si existe Dios, niños, entonces pídanle que les dé de comer. A ver, pídanle ahorita que les dé de comer. Y empezaron los niños, Dios, danos de comer, Dios, danos de comer, Dios, ayúdanos, por favor, tenemos hambre. Pídanle más fuerte a Dios porque a lo mejor no está oyendo. Y entonces, después de un buen rato que estaban los niños gritándole a Dios que les diera de comer y no les dio, entonces llega el político de aquel lugar y les dice, bueno, Dios no les pudo ayudar, pero miren, yo sí les voy a dar de comer. Es un hijo del infierno, es un mensajero de Satanás. Es una persona que abusó de los niños emocionalmente. Es alguien que se cree más listo que Dios, pero Dios lo juzgó. Satanás tiene otra estrategia, que a lo mejor no te imaginas que esté en ti esa estrategia. Esa estrategia es la depresión, pero dirá algunos, no, yo no creo en eso. Bueno, cuando te pasa algo en la vida, que puede ser algo muy terrible, ¿qué te puede ser muy terrible? La muerte de uno de tus hijos. La Biblia no es un libro que te habla de cosas que no existen. A Job se le murieron todos los hijos en una sola vez. A lo mejor se te puede morir un hijo. Y entonces vienen muchas ideas. A ver, Dios me va a ayudar. ¿Y por qué no me ayudó? Y si Dios tuviera a bien ayudar y si es un Dios de amor, ¿por qué a mí me hace sufrir? ¿Y por qué a mí me deja vivir semejantes cosas? Y si es un Dios de amor, entonces ¿por qué a mí en lo particular me están pasando estas tragedias? Y si es un Dios de amor, entonces ¿por qué esto y por qué lo otro? Y entonces, al no haber una respuesta, comienza la persona a decir, Dios no existe. ¿Qué esperanza hay en esta vida? Y si Dios no existe, entonces lo único que tenemos en esta tierra es lo que estamos viviendo cotidianamente. Y si entonces eso es así, como dice la Escritura, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vivamos el momento porque es todo lo que vamos a tener. Y si la pasaste bien, pues está bien, búscalo. Entonces, sé la persona más egoísta porque eso va a ser lo mejor. Porque entonces, mientras disfrutes, te pasa una situación, ya hasta ahí llegó la bendición. Cuando te mueras ya, se acabó, no habrá nada, ni bueno ni malo, se acabó lo que viviste, lo que disfrutaste. Entonces, ¿qué fue lo que disfrutaste? Pues la buena comida, los placeres, los viajes, lo que tuviste, lo que pudiste gozar. Eso fue tu parte. Y si eso es así, entonces esa misma vida es muy desigual. Porque entonces mucha gente que son asesinos, que son personas que matan, que violan, que hacen uso de una autoridad para hacer lo malo, esos están viviendo la vida bien. Y esos están disfrutando de la vida y están pasando por encima de la gente. Y entonces ellos son más listos que todos, porque entonces nadie va a juzgar nada. Porque aquí es solamente taparse unos a otros y mover las leyes conforme cada quien las quiera mover para encubrir sus faltas unos a otros. Y entonces ellos la vivieron bien aquí y es todo lo que van a tener. Ojalá la vida fuera así. Pero déjame decirte que las Escrituras hablan de la justicia divina. Pues escrito está y está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En otras palabras, Dios va a juzgar a cada persona. Pero cuando alguien no está listo para ese juicio o cree que no va a haber juicio y piensa solamente en lo terrenal, si es una tragedia todo lo que te pasa, ya no hay más. Ya no hay más. Si mi porción es la tierra y solo lo que hay en este momento, ya no hay más, se acabó. Tengo toda la razón en deprimirme. Tengo toda la razón en no tener esperanza. Tengo toda la razón en ya no tener algo más o una expectativa más. Se murió mi hijo, para mí se acabó la vida. Se murió mi esposa, yo no tengo una razón para la cual vivir. Se murió algún pariente al que yo quería mucho, no importa, yo también me estoy deprimiendo y me estoy secando. Y comienza a ver la vida tan seca, tan árida, tan desértica, que dice, ¿para qué sigo viviendo? Yo ya no aguanto más el vivir, esta vida es penosa. Y esta vida no vale la pena, ¿para qué? Todo es inseguridad, todo es problema, todo es cansancio, todo es agotamiento, todo son rutinas, todas las cosas son, ya no las aguanto, es insoportable, es insufrible. Y entonces de repente la persona toma la decisión mejor de ahorcarse y dice, ya no aguanto más. Mucha gente se quita la vida. ¿Por qué? Porque entraron en un cuadro depresivo. Porque para ellos no hay esperanza.
No hay nada que les haga sentir bien. Y el diablo es especialista para hacerte una cama de espinas y hacerte la vida completamente miserable. Y utiliza todo lo que esté a su alcance para que veas la vida en oscuro. Y mientras más te veas oprimido, el diablo se está gozando y dice, vamos a oprimirlo más. Ahora hay que hacerlo sentir que no tiene esperanza en el dinero, que va a vivir en la peor de todas las miserias. Y si está enfermo, olvídate, hazle pensar que va a ser peor que basura y que a todo mundo le va a estar dando molestias. Y si la persona está en una condición de sentirse sola, hazlo sentir más solo, que se crea que va a estar como peor que un animal aislado y que nadie va a ver por él. Y entonces comienzan los pensamientos a venir, el diablo acechándote encima. O utiliza personas en derredor tuyo. La Biblia dice en Deuteronomio 1:28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Por qué estaban desalentados? ¿Por qué estaban deprimidos? Por todo lo que le estaban diciendo. No, la verdad es difícil esto. Me quiero detener un momento. ¿Qué te ha dicho tu mente últimamente? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Qué hay? A lo mejor ya estás todo tirado, sin esperanza, y de repente dices, no, yo ya no puedo, yo ya no sirvo, yo ya no esto, yo ya no aquello. Eso es lo que tu mente, los pensamientos han venido. Te sientes completamente ya a un límite donde dices ya no puedo más, donde ya estás dejando que tu vida se escape, no tienes anhelos de nada, no tienes sueños de nada, no quieres hacer ya nada, no quieres proyectarte a hacer algo para Dios o tu familia, como que dices, estás como con los brazos ya tirados y como que estás esperando solamente que la muerte llegue o que pasen los días solamente y poco a poco te estés muriendo y te estés desgastando. Esa no es la vida que Dios quiere. La Biblia nos dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios nos vino a bendecir, no vino a otra cosa. La estrategia del diablo es el desaliento también. Desaliento es desánimo, sin aliento, sin fuerzas, desganado, ya sin un propósito en la vida. Va de la mano con la depresión. Otra herramienta del diablo, cuando te aísla. ¿A qué me refiero con aislar? Mira, es bien fácil. Las personas que somos creyentes nos motivamos unos a otros. Yo particularmente te puedo decir que hay momentos en que me siento bien mal, sin ganas de nada. Hay momentos que llega un pensamiento y me quiere hacer pedazos, así, pero literal. Y de repente me encuentro a gente cristiana llena del Espíritu Santo. Y de repente nada más de verlos, cómo están bien y cómo están sonrientes y cómo están llenos de Dios, inmediatamente comienzo a decir, pues Dios es bueno, Dios es bastante bueno y Dios lo está bendiciendo a él, Dios lo ama a él y me ama a mí también. O de repente alguien dice algo de parte de Dios y viene una palabra y entonces me comienzo a avivar. Cuando estamos en una reunión, el Espíritu Santo habla y Dios quiere mostrarnos muchas cosas. O de repente llega un hermano y te dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No te había visto, y comienzan a darte un abrazo y comienzas a sentirte apapachado y te sientes parte de la iglesia y entonces te motivan al amor y a las buenas obras y sales bien bendecido. Pero el que se empieza a aislar es aquel que menosprecia las reuniones por las razones que tú quieras, buenas o malas, las que sean. Yo no estoy poniendo intenciones ni razones, solamente el que no va a la reunión, el que no asiste. El que no viene los domingos, el que no va a las reuniones donde están sus hermanos en Cristo, en la fe, el que no le importa relacionarse con los demás. ¿Sabes qué? La persona está evitando el contacto.
Está evitando, ¿sabes por qué? Porque cuando llega alguien, luego te exhorta también, luego te dice palabras duras, pero con amor para hacerte bien, y comienza a decirte versículos de la Biblia, o comienza a decirte, he estado orando por ti, me preocupa, y qué pasó con esto, y qué pasó con lo otro, y son personas que comienzan a animarte, y animarte, y animarte, y a darte aliento, y entonces te vuelves a levantar, y el Espíritu Santo vuelve otra vez a darte fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas aisladas no tienen el suministro del Espíritu, y entonces el diablo comienza a hablarles a sus mentes y a meterles malicia y a mostrarles muchas cosas y a tentarlos y a seducirlos. ¿Todo por qué? Porque el diablo sabe que la reunión de cristianos es como un fuego, como un fuego. Cuando todos aquí nos juntamos para alabarle y darle gloria a Jesús, se siente el fuego, ¿o no es así? Mire, yo le voy a pedir que se levante, vamos a aplaudir a Jesús, fuerte, con ganas. Ahora grítele a Jesús, dígale, gloria a Jesús. Jesús, te damos gloria, Señor. Te damos honra, Señor. Toda la gloria sea a ti, Señor Jesús. Tú estás aquí, Señor. Aleluya. Puede tomar asiento. Parece un acto muy sencillo lo que acabamos de hacer, ¿no es así? Pero estamos viviendo la presencia de Dios. Hasta los muertos resucitan aquí. Porque la Escritura dice, vosotros estáis muertos en vuestros pecados y delitos. Una persona muerta es alguien que está pecando. Hasta los muertos viven. Y de repente comienza a decir, pero pues ¿qué estoy haciendo, hombre? Necesito a Dios. Lo que estoy viviendo es muerte, eso no sirve, eso me está trayendo destrucción, pero Dios está vivo. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, la bendición está ahí, pero cuando yo ando todo desanimado y aislado y apartado, no me importan las reuniones, ni siquiera pregunto qué es lo que están viendo, no me interesa entonces nada. Eres un blanco del diablo. Y luego preguntan, ay, ¿y por qué se perdió fulano? Pues porque se apartó. Porque el diablo quiere que una vez que tú estés aparte, vienen todas las influencias. Todos estamos expuestos a influencias. El mundo es una incredulidad andando. Desde que te levantas, el mundo te dice Dios no existe. Desde que te levantas, ves la inmoralidad por todos lados y la gente pecando bien a gusto, y ves a las modelos que se desnudan ahí en los panorámicos o en los medios electrónicos y como que fornican y no tienen ni enfermedades, están saludables, están bien, son personas que tienen una salud perfecta. Y entonces es una mentira satánica, es una mentira. Desde que te levantas hasta que te acuestas, el diablo está diciéndote, lo de Dios es falso, el pecado es bueno, todo lo que vives, las lujurias es bueno, todo eso, y te comienzan a hablar del alcohol en fiestas y que todo muy contentos y muy bonito todo, y el ambiente y las muchachas jóvenes. Oye, eso es una mentira. El que anda de borracho, su vida la hace pedazos. El que anda de fornicario, su vida la hace pedazos. El que anda de adúltero, a su familia se lo lleva entre los pies. Eso no lo dicen. Todo es un engaño desde que te levantas. Y si te apartas, pues estás expuesto a todo eso. Y entonces vas a creer la mentira del diablo desde la mañana hasta la noche. Y sí, es cierto, tú tienes razón. Hay que vivir, gozar la vida, hay que disfrutarla. Y ya cuando estás todo muerto y todo hecho pedazos, y entonces, ay, Jesús, sálvame, porque yo la verdad no puedo, ya que estás totalmente perdido. ¿Por qué? El diablo es hábil. Otra herramienta de Satanás son las motivaciones incorrectas, las motivaciones chuecas para servir a Dios. Esto me voy a detener poco porque esto se da entre los ministros, entre los líderes de las iglesias. ¿Por qué sirves a Dios? No, porque yo quiero aplauso y quiero reconocimiento, quiero dinero, quiero la fama. Y ahí está el hombrecillo ahí poniendo su fotografía. Pobrecito, tiene una autoestima tan baja y quiere que su foto aparezca en todos lados y su cara ahí plasmada en libros y en cassettes. Y no, yo fui con el presidente de Estados Unidos. Miren, yo estoy aquí con él. Y miren, yo también con todas las artistas y todo él. Pobre hombre. No está sirviendo a Dios. Él tiene hambre de fama, de aplauso, de reconocimiento, de pobre. Esa va a ser su parte en la tierra. La única intención de servir a Dios, ya sea predicando, haciendo misericordia, llevando pan al hambriento, extendiendo el reino de Dios por todos los medios, la única motivación es el amor a Dios y el amor al prójimo, punto.
No hay más. ¿Cuál es nuestra paga? Haber agradado a Dios. Es todo. Juan 2, 24, 25 nos dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, o sea, de la gente, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El único motivo tiene que ser amor a Dios, no otra cosa. ¿Por qué? Porque en las cuestiones de Dios, del evangelismo, de predicar, mucha gente no te va a dar ni las gracias. Y muchos se van a volver en contra tuya. Y los enemigos van a venir y te van a acusar falsamente y van a hacer tantas y tantas cosas. La persona que no esté parada en Dios se va a perder. Porque no es por cuestiones económicas, no es por el aplauso, no es por el reconocimiento. Y quien quiera eso, habrá religiones que finalmente despertarán en una condición miserable. ¿Qué otra herramienta tiene el diablo? Actitudes y emociones equivocadas. Te tienta a la falta de perdón. Jesús te dice, todas las veces que te ofendan, todas las veces perdona. Todas las veces que te pasen el tren encima, vuélvete a levantar y vuelve a perdonar. Todas las veces que te ofendan, vuelve otra vez a otorgar el perdón. Sí se puede cuando amas a Dios. Pero cuando no, empiezas a guardar resentimiento y yo soy el único que hace cosas aquí. No, pero es que yo aquí soy una persona que he dado y que he sufrido y a mí no me lo han reconocido. Ah, sí, pero no fuera fulano y perengano porque, espérame, eso no proviene de ti, porque si lo hiciste para Dios, ya dale gracias a Dios. Si moviste una silla, ¿para quién moviste la silla? Pues lo hiciste para Jesús, ¿o no es así? Oye, si el que se sentó en esa silla te lo agradeció, pues qué bueno, y si no, a lo mejor ni siquiera supo quién puso la silla. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces para Dios es secreto y no esperas ni el aplauso ni el reconocimiento. Pero cuando alguien lo hace para los hombres, está esperando de los hombres todo. Aplausos, reconocimientos, el que se le dé lugar. Cálmate, perdón la palabra, tranquilízate. Eso no es de Dios. Lo que tú le das a Dios es por amor a Él, punto. No hay más. Otra herramienta del diablo, la rebelión. Todo lo que sea rebelarte contra la autoridad de Dios, contra la autoridad lícita de Dios, a través de toda relación de autoridad. Este mundo funciona bajo una serie de autoridad o una relación de autoridad. Tú estás en un trabajo, tú tienes un jefe. Tú estás en una familia, tienes un jefe. Tú estás en un lugar, tienes que tener una relación de autoridad. Entonces, la rebeldía, Satanás fue el rebelde que se levantó contra Dios. Y entonces, aquellas personas que tienen un problema con la autoridad y se rebelan contra lo lícito de Dios, lo establecido por Dios. Es un tema profundo, pero déjame explicarte una cosa. Dios es la máxima autoridad. Y esa máxima autoridad está claramente definida por los mandamientos y ordenanzas en las Sagradas Escrituras. Un pastor tiene un límite. Un pastor no es un papá. Y un pastor no es un hombre autoritario. Un pastor tiene un límite. No puede pasar ese límite. Toda autoridad tiene un límite. Las autoridades están establecidas por Dios, tienen un límite. Y cuando el pastor o la autoridad se pasa del límite de Dios, es una autoridad que ya es ilícita. Y no estamos obligados a someternos a esa autoridad porque es ilícita delante de Dios. Voy a poner un ejemplo y me voy a meter en un problema y no me importa. Si las leyes humanas te dicen que el aborto es legal por las razones que sean, Dios en su palabra dice que no, punto, eso es ilícito, yo no tengo por qué guardarlo. Una mujer en Estados Unidos hace poco fue encarcelada porque se negó a casar una pareja homosexual. Y dijo, yo no lo voy a hacer porque la Biblia contradice ese principio. Se brincó el principio de Dios. Es ilícito, es una autoridad ilícita. Y ahí vienen las confrontaciones. Lo que es ilícito no estamos obligados a obedecerlo. ¿Habrá consecuencias? Claro que va a haber consecuencias. Pero así funciona todo, querido amigo. Un esposo, un padre de familia tiene una autoridad limitada. Si tu esposo te impide buscar a Dios, es una autoridad ilícita. Tú no puedes someterte a eso. Es primero Dios antes que los hombres. Cualquiera que se salga de ese parámetro. Si un pastor te dice, oiga, deme a mí el dinero, la herencia, está extralimitando sus funciones.
es una autoridad ilícita. Entonces la palabra de Dios, las Escrituras y Dios son la máxima autoridad. Lo que se salga de ahí se vuelve ilícito, porque Dios es la máxima autoridad. Otra herramienta del diablo. El diablo en Apocalipsis se le llama el acusador. Él quiere que sientas culpa y vergüenza, te sientas indigno de la vida espiritual. Pero si te pones a analizar un poco, ¿quién es digno de la vida espiritual? Dime una persona que sea digna. Nadie es digno del amor de Dios. Todos hemos sido salvos por gracia. Y cuando alguien cae en alguna falta, no es por sus méritos propios que va a regresar a Dios. Es por la misericordia de Jesús. ¿Qué jactancia hay? Ninguna. ¿Quién es digno? Nadie. El diablo es el acusador. El diablo tiene otra herramienta, que es la confusión. Cuando una persona tiene una mente confusa, por agotamientos, por ansiedad, por todas esas cosas que su vida está hecha un mar de problemas, no tiene claras las prioridades de su vida, se dedica más a una cosa y descuida a lo otro. Es más, hasta en las cuestiones espirituales es un desorden. Anda predicando y descuida a su familia y no les da de comer y no provee para su familia. Pues es un desorden, es una confusión. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de prioridades. Dios es un Dios equilibrado. Primero te pide que lo ames a Él por sobre todas las cosas y después a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, honra a Dios y entonces cumple, porque espiritualmente eso es correcto, que trabajes para que proveas a tu familia. Es justo que seas la cabeza de tu casa si eres varón y gobiernes sirviendo a tu familia. Y es correcto que entiendas esas prioridades y después de eso sí sirves lo que tú quieras. Pero hay unas prioridades, pero la persona confusa es una persona que tiene unos problemones en casa, problemones en el trabajo, porque toma los tiempos de trabajo para orar y para leer la Biblia y cree que eso es bueno, pero no entiende que le pagan por trabajar, no por leer la Biblia, y de repente no se esfuerza en ganar lo suficiente para su familia y su familia padece necesidad y la esposa se empieza a sentir mal y los hijos también porque no hay lo suficiente en casa y la persona dice, pero pues sí, yo soy bien cristiano. Sí, a lo mejor sí, pero yo lo único que te digo es, Dios es un Dios de orden. Tienes que proveer a tu familia, tienes que tener un equilibrio en tu vida. Vamos a dejar la reunión el día de hoy aquí. Son estrategias del diablo, pero Dios nos da las estrategias para salir adelante. Quiero terminar con un versículo al final. Isaías 26, verso 3, por favor. Quiero que se vaya con esto en su mente. Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz. ¿Quién va a guardar en completa paz? Dios, ¿verdad? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Nuestra brújula moral es las Escrituras. Nuestros pensamientos tienen que ser sujetados a la voluntad de Dios. Lo que venga y nos angustie, inmediatamente ponerlo a los pies de Cristo. El inconveniente es cuando nosotros dejamos que los pensamientos nos bombardeen y nos lleven por todos lados y la mente esté ociosa y pensando en una cosa y de repente tu mente ya se fue a otro lado y tu mente se fue a otra cosa y de repente es un descontrol. Persevera en Dios y Dios te va a dar la paz para soportar cualquier cosa. Entonces, como Dios es tan bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a dar el último aplauso a Jesús. No nos cansamos de aplaudirle nunca. Te damos toda la gloria, Señor Jesús. Tú das libertad, Señor. Das libertad en los pensamientos. Das libertad de toda opresión del diablo, Señor. Das libertad, Señor, de todo lo que nos agobia en la mente. A ti, Jesús, y solamente a ti sea la gloria. Tú nos liberas, Señor. Tú nos guardas. Tú nos bendices, Señor. Tú nos llenas de tu Santo Espíritu. El maligno no nos toca, Señor. El diablo no tiene parte ni suerte. No tiene parte ni suerte, Señor. Tú lo venciste en la cruz.
Tú ganaste nuestras almas, Señor. Tú nos das el poder para vivir santamente, Señor. Tú nos libras del mal, Señor. Nos libras de toda enfermedad, de toda angustia, de todo accidente, de toda obra demoníaca, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Jesús. Tú eres Dios allá arriba en el cielo, Señor. Tú eres Dios aquí en la tierra. Y tú eres Dios debajo de la tierra, Señor. Los demonios se postran a ti, Jesús. Toda la gloria y la honra a ti, Señor. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Despídasele el de al lado. Que la bendición de Dios les alcance a cada uno de ustedes. Que los ángeles de Dios acampen en derredor de ustedes y les defienda. Si no es cristiano, busque a Dios. Él quiere bendecirles. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Les esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana.